Buenos días a todos. En la clase de lógica y argumentación del día de hoy vamos a ver algunas falacias. Dentro de los temas que veremos en esta clase está ¿qué es una falacia? Algunas de ellas son contra el hombre o ad hominem, apelación a la autoridad o ad verecundiam, apelación al temor o ad baculum, apelación a la piedad o ad misericordiam y generalización apresurada. ¿Qué es una falacia? Las falacias son malos argumentos que pueden ser convincentes. Se puede decir que son argumentos engañosos, parecen correctos pero son incorrectos, ya que aunque la conclusión sea verdadera, esta no se sigue de las premisas o las premisas no son prueba suficiente para llegar a la conclusión. Cuando la mayoría de las personas escuchamos la palabra falacia, pensamos que se refiere a una mentira. Sin embargo, las falacias no son mentiras, ya que en un argumento falaz tanto las premisas como la conclusión pueden ser verdaderas. Desde luego que dentro de las premisas también podrían haber enunciados falsos o proposiciones falsas. Sin embargo, existe la posibilidad de que se digan cosas verdaderas en un argumento falaz. Aquí el error está en la inferencia de las premisas a la conclusión, que no se sigue. Entonces, antes de empezar a ver algunas falacias, vamos a preguntarnos qué no se debe hacer en un buen debate o diálogo. Por ejemplo, en un buen debate no se debería gritar, no se debería ofender a la otra persona, desde luego no se debería mentir, sino que se debería procurar dar los mejores argumentos, apelar a la verdad, a evidencias. Y bueno, algo que no se debe hacer es cometer falacias. ¿De qué nos va a servir estudiar las falacias? Pues nos va a servir para evitar ser engañados, evitar creer en argumentos que parecen buenos pero que no lo son. Y también nos va a ayudar a no engañar a otras personas por medio de estas falacias. Veamos la primera, que es contra el hombre, y en latín se dice ad hominem. La falacia ad hominem es un argumento donde se ataca a la persona señalando algún defecto, vicio o error que tiene o tuvo, en lugar de atacar la opinión o tesis que dicha persona sostiene. Se trata de desviar la atención hacia algo que no es relevante, es decir, los defectos antes mencionados. En esta falacia se asume que si la forma de ser o de actuar de un sujeto es rechazable, entonces la tesis o argumento defendido por él también es rechazable o no debe tomarse en cuenta. En lugar de atacar lo que la persona está diciendo, se ataca a la persona misma a partir de algún error o de algún defecto. Vamos a ver un ejemplo de falacia ad hominem. Este ejemplo es de un juicio que estuvo escrito en una sección deportiva, donde Carlos Monzón, boxeador argentino, lo condenaron por quitarle la vida a su esposa. Un testigo crucial, mientras caminaba por el lugar de los hechos, presenció el homicidio. Refiriéndose al testigo, dijo el abogado defensor, y aquí viene la falacia: nadie pensará tomar en serio lo dicho por este hombre. La mayor parte de su vida ha sido alcohólico, le faltan recursos mínimos de higiene personal y por si no bastara es analfabeto. En verdad, ¿no estaría sufriendo delirium tremens, o sea, alucinaciones por abstinencia de alcohol, cuando creyó ver lo sucedido entre el señor Monzón y su mujer? Entonces, en este ejemplo, lo que está haciendo el abogado es decir que el testimonio del testigo es falso porque esta persona había sido alcohólica, le faltaban recursos y probablemente habría tenido delirium tremens, además de que era analfabeto. Entonces, en lugar de mostrar pruebas de la inocencia de la persona que está defendiendo, lo que hace es atacar a un testigo. Entonces, esto es una falacia porque no está centrándose en lo que debe centrarse. Otro contexto donde se puede observar muchas falacias de carácter ad hominem es en los debates políticos. Vamos a ver un ejemplo varios ejemplos de falacia ad hominem en un fragmento del debate de las elecciones pasadas. ¿Cómo quitar 12,000 millones de pesos que gastaron estos hombres?
justo antes de que él llegara, en la Ciudad de México se generaban más o menos 7,000 empleos. Sí. Rosario Robles. Cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, se generaban solamente 226. Si fuese así como él lo plantea, pues los capitalinos no nos estarían apoyando. Y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron, estos dos. ¿Cambio es tu nuevo pacto con Enrique Peña Nieto? En tu obsesión por llegar al poder ya te comprometiste a perdonarlo. Este es el verdadero pacto. Anaya Peña. Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. Mira, sí, en el debate. Este es López Obrador con Peña, en miren. el debate. Este es López Obrador con Peña. No lo he visto a Peña Es tiempo de réplica en 6 años. Aquí estás con Peña. ¿Puedo terminar? Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato López Obrador. Es que él también se no toma lo he fotos visto, con Peña y no él lo he pactó visto con Peña. en 6 años. ¿Pactaste no lo he con él, visto. sí o no? No. Claro. Candidato Anaya, es tiempo de réplica del candidato López Obrador, por favor. No he pactado con él, no lo he visto en 6 años. Y tú te has reunido con él. Y le ofreciste impunidad. En un año te reuniste. Y le ofreciste impunidad. ¿Me dejan? Tiempo. En un año se reunió 6 veces. Gracias. Ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? Yo no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Ahora dale un beso, cabrón. La tercia maldita les llamo hoy, ¿no? Porque finalmente han destruido a México, los 3. Yo no soy corrupto. A mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No. Mira. ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura? No. Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Como pudieron ver en el ejemplo anterior, los candidatos se atacan los unos a los otros para desacreditar lo que el otro dice. Esto lo hacen en lugar de exponer propuestas, plantear soluciones a problemas, contestar las preguntas que se les hacen en la entrevista. En lugar de hacer esto, se atacan los unos a los otros para ganarse a las personas que intentan convencer a los votantes. Entonces, la siguiente falacia que vamos a ver es la de apelación a la autoridad, o ad verecundiam en latín. Es un argumento donde se justifica una conclusión apelando a la autoridad de un individuo o institución. Sin embargo, algo es verdadero por los hechos, evidencias o razones y no solo porque alguien con autoridad lo dice. Por ejemplo, nosotros confiamos en lo que nos dice el médico. ¿Por qué? Pues porque estudió medicina. Entonces yo voy al médico y pues confío que él me dice algo verdadero. Y sí, efectivamente me puede estar diciendo algo verdadero porque es un buen médico, pero si yo soy una buena paciente voy a pedirle que me expliquen, porque él sabe, porque es experto en medicina. Sin embargo, esto no es la razón por la cual lo que dice es verdadero, sino la razón por la cual lo que dice es verdadero es por ciertas evidencias, ciertas observaciones que él hizo. Entonces, cuando uno va al médico, lo ideal es que te expliquen, bueno, le preguntas al doctor, bueno, ¿por qué me enfermé? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué me recomienda? Que te dé una explicación de la enfermedad, ¿no? No solamente le crees porque es una autoridad, sino que le crees porque él sabe las razones por las cuales llega a una conclusión. También ocurre que a alguien con autoridad en un campo se le atribuye autoridad en un campo donde no es experto. Por ejemplo, en el caso de la política, Cuauhtémoc Blanco fue un excelente jugador de fútbol. Por lo tanto, será un excelente gobernador. Este es un argumento falaz porque estamos atribuyendo una autoridad del fútbol a una autoridad en política, que es un ámbito completamente diferente. Vamos a ver otro ejemplo. En la publicidad también se da mucha la apelación a la autoridad. Por ejemplo, apelar también a deportistas. Y en este ejemplo se alude a la ganadora del concurso de belleza, al campeón olímpico en especialidad de clavados, y a un popular futbolista respectivamente, que son Amanda Olivares, Joaquín Capilla y Francisco Javier Cruz, el abuelo. Los 3 han gozado de fama pública en sus carreras y los recomiendan. Actúe ahora para recibir su copia gratis de Fuerza para Vivir. Puede transformar su vida. No hay obligación alguna, nadie lo visitará ni tratará de vender nada por teléfono o por correo. ¿El éxito es lo más importante en sus vidas? Bueno, este es un ejemplo de un comercial donde te intentan vender un libro a partir de decir que personas que han tenido éxito lo recomiendan. Entonces aquí también están apelando a la autoridad de estas personas. La siguiente falacia que veremos es la falacia de apelación al temor, o ad baculum en latín.
En esta falacia se amenaza al interlocutor con perjuicios en caso de rechazar las conclusiones planteadas. Es persuadir a alguien con objeto de que acepte alguna conclusión o opinión, de lo contrario será perjudicado en su integridad física, psicológica o posición laboral, social, familiar, educativa, etc. Aquí pueden ser amenazas de todo tipo, tanto a la integridad física o psicológica. Vamos a ver ejemplos en los siguientes videos. Cuando yo sea presidente, sí los voy a llevar ante la justicia. Es que me da igual que sea mi madre, ¿no entiendes que si no quiero estudiar, no voy a estudiar? Pues mira, lo que queda de año castigado, sin videojuegos, sin nada, sin salir ni nada. Vale, ya voy a estudiar, ¿no? Supongo que nadie estará en desacuerdo conmigo. ¿O pensáis que debería bajaros el sueldo? La siguiente falacia que veremos es la de apelación a la piedad o ad misericordiam. En estos argumentos se recurre a la simpatía o piedad por alguien que sufre o ha sufrido, o quienes tienen carencias injustamente, como la pobreza, el abandono, la violencia, el acoso, etc. Esto es utilizado como razón para que se acepte una conclusión. Algunos casos de chantaje emocional son un ejemplo de esto. Por ejemplo, si tu mamá te intenta convencer de cuidar a tu abuelita, te puede convencer diciéndote, no, pues tu abuelita está muy mal, pobrecita, ha sufrido mucho. Entonces, bueno, eso tú puedes decir, bueno, es verdad que debo ayudar a mi abuelita, pero las razones podrían ser otras. Podrías justificar apelando a que es bueno respetar a las personas y cuando hay un familiar, pues a mí también me gustaría que me ayudaran si tengo alguna dificultad. Y esas serían mejores razones que solamente apelar a la misericordia. Vamos a ver otro ejemplo, que es el siguiente. A la señora García se le acusa de tráfico ilegal de droga, pero si fuera a la cárcel por eso, dejarían en el desamparo a sus 2 hijos. Ella es el único sustento de los pequeños, Alan y Miguel. Dejarlos sin un hogar y arrojados a la mendicidad no significa engrosar las filas interminables de los niños de la calle. Destrozarán sus corazones apartándolos de lo único valioso que tienen en este mundo, su madre. Por ello, no queda duda, sino un veredicto para ella inocente. Aquí es también en un juicio donde te intentan convencer de la inocencia de una persona. No trafica drogas solo por el hecho de que tiene hijos y si los pierde, estos hijos sufrirían. Parece que son razones irrelevantes. Aunque todo lo que se diga sea verdad, no es relevante para saber la inocencia de esta persona. Vamos a ver la siguiente falacia, que es generalización apresurada. Esta falacia se comete cuando a partir de los casos insuficientes se llega a la conclusión de que todos los casos son iguales. Muchos prejuicios son un claro ejemplo de la falacia de generalización apresurada. Por ejemplo, cuando las personas dicen Juan es mentiroso porque todos los hombres son iguales. Entonces, tal vez sí, tal vez Juan sea mentiroso, pero seguramente la razón no es esta, de que todos los hombres son iguales. Entonces aquí pues estamos hablando de un prejuicio, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, que es el siguiente. Los estudiantes de hoy son muy irresponsables. Mis 2 sobrinos prefieren irse al cine que terminar sus tareas para el día siguiente. Entonces esta persona, para decir que todos los estudiantes son iguales, o sea, son irresponsables, se basa solamente en el caso de sus 2 sobrinos. Entonces, como pueden ver, pues es insuficiente, ¿no? Para decir que todos son iguales, nada más partir de 2 personas. En la tarea ustedes van a tener que identificar algunas falacias parecidas a este ejemplo y tienen que escribir pues qué tipo de estas 5 falacias que vimos es la que les presento en la tarea. Hay mucho más falacias que veremos en próximos videos y por el momento esto sería todo. Hasta luego.